Papa Comentarios de Francisco Cerezo. Pues efectivamente, hoy el sionismo necesita el genocidio contra Palestina para sobrevivir. Como lo hemos venido analizando, el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino no solo ha sido negado desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, sino incluso hoy el ocupante sionista ha cometido las atrocidades más graves al derecho internacional humanitario desde que cesaron las del nazismo en Alemania. Actualmente, debido al bombardeo indiscriminado en contra del pueblo palestino, que ya suma casi 32.500 personas asesinadas, 80.000 heridos y 7.000 desaparecidos, la mayoría mujeres y niños, se le está juzgando por el crimen de genocidio por la Corte Internacional de Justicia y también por la Corte Penal Internacional. Si bien dichas instancias han avanzado, la dirigencia sionista, amparado por la impunidad que le ha otorgado los Estados Unidos, la Unión Europea e incluso algunos países árabes, no ha detenido ni un ápice el genocidio en marcha. Tal parece que quieren eliminar todo vestigio palestino y acabar de ocupar el territorio de Palestina para que nadie sea capaz de luchar por sus derechos. La mayoría de los pueblos del mundo están a favor de la autodeterminación del pueblo palestino, y la respuesta de los gobiernos en la mayoría de los países occidentales o del mundo libre, como se hacen llamar, han respondido a favor del sionismo, reprimiendo y encarcelando a jóvenes universitarios en los Estados Unidos y Europa principalmente. Los países que no son del primer mundo aún no se atreven a defender abiertamente el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Solo Bolivia y Colombia han roto relaciones diplomáticas con el gobierno sionista. Los demás países con una supuesta neutralidad o condena leve, como en nuestro caso México, aún no dan el valiente paso para aislar diplomáticamente al ente sionista y frenar un genocidio en curso. Es de recalcar que hay países que antes del inicio de este genocidio acelerado han cortado ya sus relaciones diplomáticas. Venezuela y Cuba lo hicieron antes, en el 2009 y en 1973, por la misma causa. Hay otros países en África y Medio Oriente que tampoco reconocen al ente sionista, como Irán, Algeria, Libia, Qatar y Yemen, y en Asia, Corea del Norte. Los pueblos imperialistas de siempre siguen dándole bombas, armas y tecnología de guerra al ente sionista, mientras por el otro lado se dicen preocupados por los palestinos. Incluso un grupo de senadores norteamericanos enviaron una carta pública a los jueces de la Corte Penal Internacional amenazándolos con dañarlos y libran órdenes de aprehensión contra los mayores genocidas de este siglo. Más o menos en ese tono hacen la carta, en un tono cómplice del genocidio. Algunas frases que quedarán para la posteridad como un recordatorio de los crímenes del capitalismo dicen, y voy a citar partes de la carta: escribimos sobre los informes de que la Corte Penal Internacional podría estar considerando emitir órdenes de arresto internacionales contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y otros funcionarios israelíes. Tales acciones son ilegítimas y carecen de fundamento legal, y si se llevan a cabo darán lugar a sanciones severas contra usted y su institución. Emitir órdenes de arresto contra los líderes de Israel no solo sería injustificado, sino que expondría la hipocresía y el doble rasero de su organización. Su oficina no ha emitido órdenes de arresto contra el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, ni contra ningún otro funcionario iraní, ni contra el presidente sirio Bashar al-Assad, ni contra ningún otro funcionario sirio, ni contra el líder de Hamas Ismail Haniyeh, ni contra ningún otro funcionario de Hamas. Tampoco ha emitido orden de arresto contra el genocida secretario general de la República Popular China, Xi Jinping, ni contra ningún otro funcionario chino. Si se emite una orden de arresto contra los dirigentes israelíes, lo interpretaremos no solo como una amenaza a la soberanía de Israel, sino también a la soberanía de Estados Unidos. Estados Unidos no tolerará ataques politizados de la Corte Penal Internacional contra nuestros aliados. Apunte a Israel y nosotros le apuntaremos a usted. Si sigue adelante con las medidas indicadas en el informe, tomaremos medidas para poner fin a todo apoyo estadounidense a la Corte Penal Internacional. Sancionaremos a sus empleados y asociados y le prohibiremos a usted y a su familia la entrada a los Estados Unidos. Y firman, usted ha sido advertido. ¿Cómo ve usted? ¿Sinceros o cínicos? Creo que ambos.
Se creen superiores a la justicia, a los derechos humanos, a las reglas para respetar la vida que se crearon y ellos firmaron después de la derrota del fascismo. Que hay que recordarlo también, querían que destruyeran a la Unión Soviética y cuando supieron que no podría ser, abrieron el segundo frente y se apuraron a proteger a los genocidas, quienes fueron militares de la OTAN, que actualmente apoya al régimen neonazi de Ucrania, científicos que desarrollaron los cohetes que los llevaron a la Luna y los cohetes que actualmente caen en suelo palestino, y no solo no los castigaron, sino que los protegieron, igual que ahora intentan hacer con los genocidas sionistas. El ejército sionista ya ha incursionado en todo el territorio de Gaza, excepto en Rafah, donde están arrinconados la mayor parte de los 1.9 millones de habitantes de Gaza. Para que tenga una idea aproximada, es como si el ejército sionista hubiese invadido la alcaldía de Iztapalapa, que tiene 1.8 millones de habitantes, que ha arrinconado a sus habitantes en la mitad de la alcaldía y que ha destruido mediante bombardeos indiscriminados casi el 70% de la infraestructura. ¿Se puede usted imaginar dicha destrucción y muerte sin que las demás alcaldías y todo el resto del país que le rodea no haga casi nada para impedir este genocidio? Creo que cualquiera de nosotros apoyaríamos a nuestros compatriotas, porque nos identificamos con ellos, porque hablamos la misma lengua, porque somos muy parecidos. Pero ¿por qué no hacemos lo mismo con los palestinos? Es cierto, es un territorio lejano, quizá nunca viajaremos hasta allá. Hablan una lengua que no entendemos, aunque miles de nuestras palabras, los números y las matemáticas y muchas otras cosas se las debemos a ellos. Pero déjeme decirle que hay otras cosas que nos acercan. Han vivido como nosotros a un lado de un país que nos invadió y robó territorio, que nos mantiene atados económica, social, política y culturalmente, que siempre ha tenido injerencia en nuestro país, incluso presidentes y grandes políticos de México han sido miembros de la CIA. Y eso basta para que apoyemos el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Así que vea cuál es la bandera palestina y péguenla en su puerta. Una banderita en su solapa, en su mochila, en su oficina, en su trabajo, en donde quiera que esté, es un buen paso para decirle a otros que hay seres humanos como nosotros que están sufriendo y que podemos empujar junto con otros pueblos para detener el genocidio sionista.